La bienvenida a nuestro compañero, nuestro especialista, Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Veíamos a la medianoche, hace un par de horas nada más, aquí en la televisión pública, una edición estremecedora de Visión 7 Internacional con el hallazgo tremendo de fosas comunes en Colombia. Exactamente, y con imágenes tomadas por nuestros compañeros, un equipo especial que viajó a Colombia con nuestro jefe de producción de Visión 7 Internacional, Francisco Ali Bruyó, al frente, con imágenes y testimonios de esto que todavía está sucediendo en Colombia, pero porque son fosas comunes de cadáveres enterrados como NN, que se dice que son muertos en enfrentamientos con la guerrilla, pero en muchos casos, y lo vamos a ver, se demostró que no es así. Son campesinos, son opositores al gobierno, son gente sospechada de colaborar con la guerrilla, que desaparece, muere y estos cadáveres se entierran así en forma clandestina. La complicidad del ejército de Colombia, el silencio del gobierno del expresidente Uribe, todo en un informe, y después vamos a comentar un poquito sobre qué está pasando con los campesinos, esta triste historia de persecución, desplazamiento y asesinato sobre los campesinos de Colombia. ¿Vemos el compacto? ¿Cómo no? El 22 de julio de 2010, el mismo día que Uribe denunciaba a Venezuela ante la OEA por el supuesto amparo de guerrilleros de la FARC, un nutrido grupo de pobladores de La Macarena y otros municipios cercanos, con el apoyo de legisladores colombianos de ambas cámaras, una delegación de 6 eurodiputados y la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular, denunciaron en una audiencia pública la existencia de cientos, quizás miles de cadáveres NN enterrados en el cementerio local, en un predio que linda con la base militar de las Fuerzas de Tareas Omega. Al cementerio, ubicado a 1,5 kilómetros del centro del pueblo, se llega en una pintoresca mototaxi, principal medio de transporte local. La enorme base militar con sus mangrullos de vigilancia domina el pequeño cementerio. Allí, las cámaras de Visión 7 Internacional registraron, bajo un inquietante monitoreo a distancia de los militares, imágenes de los cientos de tumbas NN, cada una con un cartel de madera con un número y el año en que se produjo la muerte. Es un batallón donde inclusive existen presencia y tropas norteamericanas, y creemos que este batallón es el que ha ejecutado toda esta acción en contra de los campesinos de la región, que incluye, aparte de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incluye desplazamiento de miles de campesinos, bombardeos indiscriminados, arrasamiento de cultivos de pan coger, bloqueos alimentarios en contra de la población civil, acusando a toda la población de ser auxiliares de la guerrilla. Los organismos de derechos humanos colombianos creen que no se trata solo de insurgentes caídos en combate, sino en su mayoría de falsos positivos. Ciudadanos comunes asesinados por la policía y las Fuerzas Armadas a sangre fría para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y obtener así las recompensas ofrecidas por el gobierno. Con el afán de obtener esta recompensa en dinero y en ascensos por parte de los militares, se dieron a la tarea de asesinar gente inocente, gente pobre, humilde, que presuntamente no tenía dolientes, y después los uniformaban y los presentaban ante sus superiores y ante el presidente y ante la prensa como si fueran guerrilleros dados de baja en combate. Pero en muchísimos casos, más de 3.000 casos documentados en los últimos años, se ha demostrado que no eran combatientes. Cuando hay un terrorista que ellos llaman, o un guerrillero muerto, para ellos se llama un positivo, entregan un resultado, entregan una victoria militar. Y esto es lo que periodísticamente se le llama falso positivo. En términos jurídicos es una ejecución extrajudicial, pero en Colombia es un asesinato vil y cobarde, porque en Colombia la Constitución prohíbe la pena de muerte. Aquí no puede haber ni ejecución judicial ni extrajudicial. La gran cantidad de carteles marcados como 2010 confirman que no se trata de sucesos pasados, sino de una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales que continúan sin pausas en la actualidad.
Impresionante, Raúl. En silencio y metódicamente se estuvo matando gente y todavía hay cadáveres que no llegaron a ser enterrados. Exactamente, y lo decía la parte final, el tramo final de lo que le hemos presentado ahora como resumen del informe, decía que todavía esto sigue sucediendo. Hay unas imágenes que aparecen en el medio que se ven unas bolsas negras, que son bolsas que tienen cadáveres. Esto lo encontró nuestros compañeros ahí recorriendo el cementerio, es decir, que había muertos que todavía no habían sido enterrados. Esto está sucediendo hoy todavía en Colombia, con la complicidad del ejército por un lado, porque esto que vimos es de un cementerio que está en un pueblito muy chiquito en el medio de la selva que se llama La Macarena, que está pegado el cementerio a una base militar que es de uno de los cuerpos de élite emblemáticos del ejército de Colombia. Que se supone que son los que hacen este tipo de operaciones. Esto salta porque la propia población denuncia que es sistemático la llegada de helicópteros que depositan cuerpos en este lugar que luego son enterrados como NN. Hace años que sucede esto en La Macarena. Se hizo una gran denuncia con este tema. Esta fuerza militar está respaldada, apoyada y subsidiada por el gobierno de Estados Unidos, por estos acuerdos que tiene Colombia con Estados Unidos. Pero además este tema de los paramilitares tiene una historia vieja y triste para los campesinos en Colombia, porque esto empezó a partir de la década del 50 o del 60, cuando los campesinos empezaron a abrir los campos para producir, abrir la selva, digamos, para cultivar café, algodón, arroz, maíz. Una vez que lograban poner en producción eso, que abrían los caminos, llegaban los terratenientes con grupos armados, los desplazaban y se quedaban con las tierras. ¿Y más acá en el tiempo? Y más acá en el tiempo lo que sucedió es que cuando empezó a avanzar la inversión de empresas extranjeras en minería, por ejemplo, volvieron a hacer lo mismo. Desplazan a campesinos para poder utilizar libremente el terreno. ¿Cómo lo desplazan? Con grupos paramilitares, es decir, en forma violenta, y a los que se resisten matándolos. Esto es una historia que tiene toda una secuencia, bueno, ni que hablar cuando a partir de los 80 llegó el narcotráfico, más o menos con métodos similares. Es decir, los campesinos de Colombia son víctimas de esto desde hace años. Se calcula que hoy hay alrededor de 5 millones de campesinos desplazados de su sitio original por este afán de ganarle terreno para producir económicamente. Y más de 10 millones de hectáreas que fueron pasadas a manos o de empresas extranjeras o de grandes terratenientes. Con este hallazgo, con esta revelación para Colombia, pregunto, ¿empieza una nueva historia? Eso se espera, Pedro, porque en realidad el cambio de gobierno de Uribe por Santos, por un lado, ratificó muchas de estas políticas que se siguen. Recordemos que Santos era el ministro de Defensa, nada menos que de Uribe, con lo cual también tiene su compromiso en esto. Lo que abre una esperanza es que la nueva canciller de Colombia dijo que ella iba a respetar, iba a reconocer la incidencia que podía tener la UNASUR. UNASUR, de la cual el actual presidente es Rafael Correa, y el secretario general es Néstor Kirchner. Si UNASUR tiene la posibilidad de intervenir en esto y de buscar una salida pacífica, una investigación seria del tema, podría llegar a tener algún tipo de solución para una población muy castigada por este tema. Ayer estuvo con nosotros una senadora del Polo Democrático Alternativo, que es la oposición en Colombia, y explicaba esto justamente. La expectativa de ellos es que se investigue y confían en que la UNASUR pueda ser una herramienta para esa investigación. Sobre todo para detener esto que sigue siendo hoy una matanza, un desplazamiento y un sometimiento de todo el campesinado colombiano. Gracias, Rulo.